agenda migrante. Vamos a platicar acerca de que en las últimas semanas organizaciones de derechos humanos y medios internacionales han puesto el foco en un centro de detención migratoria ubicado en Florida, conocido como Alligator Alcatraz. Pues tuvo una construcción express y las condiciones que se reportan son inhumanas, y la falta de supervisión federal pues ha desatado una ola de críticas. Vamos a platicar con Eunice Rendón para entender un poco más qué es lo que está pasando, porque al menos hay 14 mexicanos que están detenidos en este centro para migrantes. Muy buenos días, Eunice, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Eunice, ¿cuál es la situación de estos mexicanos que están en Alligator Alcatraz? Bueno, pues en realidad creo que nos muestra lo que hoy está sucediendo en Estados Unidos como al límite de la legalidad. La detención de Carlos Martín González, que es a quien detienen inicialmente, un joven mexicano que ingresó a Estados Unidos con una visa de turista válida y quien todavía pues tenía esa visa ahora sí que en regla, ¿no? Y tenía su regreso para el 20 de este mes, entonces no iba digamos que a violar ese tiempo. Entonces lo detienen por un tema vial, más bien porque traía los vidrios del coche eran polarizados. Mm, Entonces lo detienen por eso, le cobran una multa por eso, que es lo que corresponde, pero además pues dan aparte lo detienen el 7 de julio en Florida por esta infracción menor, ¿no? Porque bueno, cuando lo detienen se dan cuenta más bien que el vehículo no tiene registro, que esa es la falta vial realmente. Entonces, pero que es considerada pues una infracción menor y una ahora sí que una cuestión administrativa. Entonces, en circunstancias normales, pues este caso se hubiera resuelto con la multa, la verdad. Sin embargo, la policía local, que en este caso hay que recordar que el gobernador y algunos de los también alcaldes locales, pues están muy activos con Donald Trump, y entonces activaron esta policía estatal una orden de retención migratoria y lo transfirieron ya a este centro estatal, que también es pues un procedimiento irregular, ¿no? Entonces eso genera también dudas de la legalidad. Y luego el caso se complica cuando él llama a su hermano, que con un estatus migratorio, que más bien también con visa de turista, pero él ya había pasado 2 meses más de lo que podía pasar. Él está casado con una ciudadana estadounidense, pero bueno, todavía no había arreglado los papeles, y entonces cuando viene a darle los papeles a su hermano, lo detienen también. Entonces los dos están en Alligator Alcatraz, que es este centro de los caimanes que ha presumido mucho Donald Trump y el gobernador de Florida, que como tú ya bien mencionabas, pues es un sitio que además no está bien acondicionado, lo construyeron en 15 días, son carpas con literas y rejas, y pues ya el mismo padre de estos dos mexicanos ha dicho que no están en condiciones adecuadas, y también el propio cónsul ya de México, junto con la abogada que asignaron para este caso, pues han denunciado algo que me parece lo más importante, es la falta de un expediente, y falta también, por lo que dice el cónsul, de una comunicación oficial también con ellos, y todo esto pues viola el debido proceso, porque pues mantienen a los detenidos en una suerte como de secuestro institucional, ¿no? O sea, sabemos que están ahí porque le permitieron hacer una llamada y logró pues llamar a sus familiares. Sin embargo, la realidad es que cómo puede ser que alguien lo detenga el 7 de julio y estamos a 24 de julio y no hay un registro de su detención. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay un registro? Eso impide pues su defensa legal. El abogado no puede hacer nada hasta que no exista ese registro, y están en este entorno inhóspito, tiendas improvisadas en terrenos pantanosos, sin ninguna privacidad, por supuesto. Además, esto pues ha tenido mucha atención mediática y ni así se le ha asignado el número, ¿no? Entonces, y esto que sucede con este par de hermanos, pues está sucediendo con muchos migrantes indocumentados que están en Estados Unidos, gente que detienen en su trabajo, que tienen en la calle, y los familiares pasan días y días y no saben dónde están. En este caso les permitieron la llamada, pero hay otros casos en los que no. Entonces están los familiares desesperados buscando en los consulados a ver si ya hay alguna información, y la realidad es que tampoco están dando esta información a los consulados, están tardando todo este tiempo, y eso genera pues mucha desesperación, la verdad, pero sobre todo eso, como yo decía, es una pues suerte de secuestro institucional,
y eso pues es muy peligroso, esta actuación de las policías locales, y eso sin mencionar cómo el ICE o esta policía migratoria pues también está deteniendo personas encapuchados, o sea, es decir, la autoridad encapuchada, también sin una orden de detención que enseñen, o sin poder, más bien sin querer ellos identificarse. Mucha gente les pide que enseñen su identificación de que son realmente miembros del ICE, porque muchas veces ya ni siquiera vienen con el uniforme, y bueno, se niegan a hacerlo, como lo hemos visto en cientos de videos que están ahí en las redes. Entonces, este impacto trasciende lo individual, es decir, trasciende el caso particular de estos dos muchachos, sino que nos muestra que esto es parte de la cotidianidad en estos momentos con las políticas de Donald Trump, y particularmente también con esta secretaria de Homeland Security que hoy hay, y con Tom Homan como titular también del ICE o la Policía Migratoria. Y esto también es importante, o sea, es decir, está impactando, creo yo, en la caída del turismo en Estados Unidos. O sea, hay casi un 40% menos de personas que quieren ir a ese país porque pues tienen miedo de que pase algo así como lo que estamos viendo. Ya había pasado también otros casos, ¿no? Con una chilena en Nueva York que la separaron de su hija. Entonces, el hecho que la autoridad actúe fuera del derecho, sin pues pierde mucha legitimidad, pero sobre todo da mucho miedo y erosiona también la confianza en las instituciones y daña la dinámica también en ese país, creo yo. Así es, Eunice. ¿Y qué tan regular es esto que se está presentando en el caso de estos dos hermanos, donde no se les asigna un número de caso y pues ahí pueden estar, como bien lo señalas, ¿no? A ellos se les permitió hacer esta llamada, pero hay muchos que ni siquiera los familiares saben que están ahí, y como tú lo mencionas, es casi un secuestro institucional, que si les llega a pasar algo y nadie se enteró que estaban ahí, pues esa persona no sabemos qué podría pasar con ellos, ¿no? Pues mira, en realidad es que no hay una cifra clara, ¿no? Porque no hay datos. Justo parte del problema, este caso fue muy mediático por dos cosas. Uno, porque el muchacho tiene una visa de turista válido, entonces eso claro que llama la atención mediáticamente, y porque lo llevaron a la cárcel de los cocodrilos. Entonces estos dos hechos lo hacen muy mediático. Sin embargo, muchos de los casos en los que está sucediendo esa falta de registro, pues es una persona desconocida, una persona trabajadora que la detuvieron en los campos agrícolas, que la detuvieron en su centro laboral, que la detuvieron en las calles y que las llevan. Entonces no nos enteramos y las llevan a un centro de detención de los que ellos tienen, no necesariamente al de los cocodrilos, ¿no? En los cocodrilos hay 14 mexicanos, como tú decías, pero bueno, en el resto los llevan a estos centros. Entonces sabemos menos de esos casos. ¿Cómo nosotros nos enteramos y por qué te digo que es una práctica que están haciendo con mucha cotidianidad desde hace 2 meses? Pues porque a través de Agenda Migrante nos buscan también las familias, con nuestros aliados abogados allá también nos mencionan que tienen cada vez más casos así que impiden la defensa de su cliente porque no hay ese registro. Entonces, pues sabemos que es algo que está sucediendo más bien por los testimonios que tenemos, pero no tenemos un número digamos específico, pero sí creo que es muy peligroso que esto se esté dando de manera tan cotidiana. Creo que tiene que ver también por el aumento de detenciones. Ellos no estaban deteniendo a tantas personas hasta hace 2 meses, que hay el encargo puntual de Steven Miller desde la Casa Blanca de aumentar las cuotas y que haya 3,000 detenidos. Entonces, hoy lo que hace la Policía Migratoria, más allá del caso particular de Florida, es o de estos hermanos, pues en Alligator, Alcatraz, es lo que está haciendo la Policía Migratoria, es una prioridad numérica. O sea, ellos ya no buscan al que realmente dañe Estados Unidos o al criminal, más bien al que no tiene documentos. ¿Dónde están para yo juntar a los 3,000 que tenemos que tener al día? Y eso que está dando como consecuencia, pues que no se den abasto, yo creo que para los registros, ¿no? Pues yo no sé la razón real, pero imagino que es también por este estrés que están sufriendo las instituciones con la presión del gobierno de Donald Trump. Eunice, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada para explicarnos qué es lo que está pasando en el caso de Carlos y Óscar Alejandro González, pues quienes están detenidos allá en Alligator, Alcatraz, en Florida. Muchas gracias a ti, hasta luego. Que tengas un excelente día. Estábamos hablando con Eunice Rendón, ella es coordinadora de la Agenda Migrante, y hablábamos sobre este caso de los hermanos mexicanos Carlos y Óscar, que a pesar de que uno de ellos contaba con la visa de turismo